Bienvenidos a un estudio más con el método inductivo. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, y de esta forma queremos extraer los hechos que el mismo texto nos los muestra. También queremos extraer las verdades, los principios que están de una forma permanente para todas las generaciones, porque recuerden que la palabra de Dios afirma que el cielo y la tierra pasarán, pero las verdades, los principios, la misma palabra de Dios no pasará. Los tiempos cambian, pero ¿sabes? El problema real sigue siendo el mismo. El pecado en el corazón del hombre, la desobediencia a Dios, y la palabra de Dios está para acercarnos a Él, a conocer su voluntad revelada de forma específica y sobre todo dirigir nuestra vida. Porque ¿quién nos dice cómo debemos vivir la vida? Realmente es la palabra de Dios. El mundo tiene una opinión, la sociedad tiene una opinión, las ideologías tienen una opinión, pero la verdad es la Biblia. Y tu opinión puede llamar la atención, pero la verdad la encuentras en la palabra de Dios. Así que hoy continuamos con 2 de Timoteo en el capítulo 1, en esta serie de cartas pastorales, y el título que vamos a hablar es sobre Pablo escribe a Timoteo por segunda vez. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 hasta el 2. Dice, recuerden que estoy usando la NTV. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más nos encomendamos a tu Santo Espíritu para que nos instruya, para que redarguya nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra, porque esto es un asunto espiritual. Por eso recurrimos a ti. Que tu Santo Espíritu hable, nos muestre a través de estos versículos y use mi vida para compartir tu palabra. En tu nombre, Jesús, oro así. Amén. Así que bienvenidos a los estudios, aquellas personas si te conectas por primera vez. Mira, vamos a ir yendo versículo por versículo. Si te conectas siempre, qué bueno volver a verte, qué bueno volver a encontrarnos, y quédate porque tenemos 4 capítulos que van a estar realmente impactando nuestra vida. Así que, como solemos hacer, vamos a ir paso a paso en este libro y vamos a ver a manera de introducción. Me gusta hacer preguntas para poder entender mejor el texto. ¿Quién escribió el libro? Ya hemos leído, el apóstol Pablo. Pero ¿cuándo fue escrito? ¿Sabes? El año 66, 67 después de Cristo. Pablo estaba en la prisión, otra vez volviendo a escribir. Pablo escribió 13 de las 27 cartas que hay del Nuevo Testamento. Yo tengo un cuadro, si estás viendo esto, si estás escuchando, te voy a decir, solamente estás escuchando, pero si te lo estás viendo, miren, está en orden cronológico desde Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, Romanos, Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses, y entramos ahora aquí a 1 de Timoteo, que ya está grabado y está en esta serie de cartas pastorales, en el mismo lista de reproducción, y la última carta que escribe es 2 de Timoteo. Y lo escribe desde la prisión de Roma, la prisión de Mamertina se llamaba en ese tiempo. ¿A quién fue escrito entonces esta carta? A Timoteo. ¿Desde dónde fue escrito? Desde la cárcel en Roma. Pablo le deja a Timoteo en esta ciudad de Éfeso. Habían problemas de filosofías gnósticas y judaizantes. Esta ciudad estaba plagada también de idolatría y aún de problemas de liderazgo. Y ya en la primera carta trata este tema. Pero ahora, ¿cuál es la idea principal entonces del libro, de esta su última carta? Pablo ya está cerca de ser sacrificado. Es la segunda vez que cae a la cárcel y ahora considera que no va a salir de este momento. Así que de mártir a mártir encarga a Timoteo que continúe en lo que Pablo empezó con él. Sexta pregunta a manera de introducción. ¿Cuál fue la razón principal entonces por la cual se escribió este libro? Despedirse de Timoteo con unos últimos consejos. Pablo está experimentando ahora
la cárcel, como mencioné hace un momento, por segunda vez, pero esto es algo diferente, porque desde el año 64, 65, empieza una de las persecuciones a los cristianos, originado por este emperador que se hace llamar Nerón. Nerón tenía problemas mentales en su cabeza, se llamaba la megalomanía o megalomaniático, ¿no? Él se consideraba superior, pero al punto de creerse a veces un dios, ¿no? Y obviamente vamos a ver en la historia que él va a incendiar Roma, él persigue a los cristianos, los prende como antorchas en su jardín de noche, echándoles petróleo o un tipo de combustible, y simplemente para contemplar su jardín. Realmente él estaba muy, muy mal. Y entonces ahora Pablo es llevado a una cárcel diferente. Si bien es cierto, en la primera, del año 60 al 62, era como un arresto domiciliario mientras esperaba encontrarse con el emperador, acusado por los judíos por haber transgredido las leyes judías, pero ahora están echando la culpa a los cristianos de haber incendiado Roma, y uno de ellos, como diríamos en este lenguaje coloquial, un chivo expiatorio, es decir, un culpable, uno de los líderes, Pablo. Después vamos a ver que Pedro también muere justamente por este hombre, Nerón. Mientras Pedro muere en una cruz de cabeza, Pablo fue decapitado. Imaginémonos entonces esta última carta llena de emociones, sentimientos encontrados, lleno de recuerdos de parte de Pablo, pero a la vez también llena de nostalgia, llena de una situación diferente. Porque esta cárcel en Roma, hoy día puedes ir y visitar, el Vaticano ha abierto un lugar que solamente, y lo estoy marcando, tenía una ventana en el techo, una escotilla. Era un lugar frío, era un lugar diferente al cual estaba anteriormente. Es por eso que en esta carta él va a hablar de decir, hace mucho frío en esta prisión, trae una manta, ya es un poco más difícil la situación que está experimentando del primer encarcelamiento. Él entiende que le quedan pocos días, pocos momentos más en esta vida. Vamos a hacer entonces ahora, en la introducción, un panorama general de la carta. Miren, 4 puntos importantes o 4, diríamos, palabras que le va a decir Pablo en forma general. En el capítulo 1, guarda la verdad. En el capítulo 2, aguanta el sufrimiento, Timoteo. En el capítulo 3, permanece fiel. Y en el capítulo 4, predica la palabra. Esas afirmaciones, esos ánimos que le va a dar, tienen que ver que en el capítulo 1 vamos a encontrar que los saludos de Pablo, la vida de Timoteo, cómo es, que de dónde vino, cómo se originó su fe, la preciosa verdad de Dios que es el Evangelio y nuestra responsabilidad ahora como cristianos. En el capítulo 2 vamos a ver que Timoteo tiene que transmitir la verdad, tiene que sufrir por la verdad, y va a haber algunas ilustraciones que vamos a ir viendo respecto a los soldados, los atletas, los agricultores, el obrero, los utensilios y el siervo. En el capítulo 3 vamos a ver los últimos días. Vamos a hablar sobre las personas malas, el permanecer firmes, los ejemplos espirituales y sobre todo la base bíblica de lo que es el llamado y nuestra fe. Capítulo 4, un encargo solemne va a dar Pablo a Timoteo porque es su última carta. Y es la razón del encargo y la conclusión personal. Ahora, ¿cuál es la perspectiva en el capítulo 1? El pasado. Va a hablar sobre la vida pasada de Timoteo, de Pablo, la forma en que ellos tuvieron este tiempo de amistad, pero de familia. En el capítulo 2 va a hablar sobre el presente, y la perspectiva en el capítulo 3 y 4 es acerca del futuro, cómo debe enfrentar el futuro Timoteo. ¿Cuál es el tono, no? Diríamos en este capítulo 1, es la gratitud que tiene Pablo. En el capítulo 2, la compasión que debe mostrar Timoteo. Capítulo 3, la advertencia a Timoteo. Y capítulo 4, el orden. En ese tono se va a ir tratando estas cartas. ¿Cuál es el tema entonces general de esta carta? Diríamos de esta forma. Pablo pasa la antorcha del ministerio y lo anima a permanecer fiel en medio de las dificultades. Ojo, los cristianos pasan dificultades.
¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Segunda de Timoteo, en esta carta, en esta epístola pastoral? Saben, Jesús es el juez de los vivos y de los muertos, quien nos fortalece en tiempos de debilidad y nos rescata en tiempos de peligro. Toda esta frase sale de Segunda de Timoteo 3:11, Segunda de Timoteo 4:1 y 4:17. Así que Pablo escribe a Timoteo entonces por segunda vez y el bosquejo que vamos a ir estudiando es del 1 al 2, Pablo saluda a Timoteo, del 3 al 5, Pablo da gracias por la vida de Timoteo y del 6 al 4, Pablo alienta y anima en el ministerio a Timoteo, del 15 al 18, Pablo escribe las frustraciones y alegrías en el ministerio a Timoteo. Entonces, esta es nuestra introducción que estamos haciendo de la carta de Segunda de Timoteo. Esto es también el bosquejo, y si tú deseas que pueda compartir mis notas contigo o estas diapositivas, este PowerPoint, solamente escribe al email que sale al final de este video o escríbenos en los comentarios y con gusto lo vamos a compartir. Ahora, estamos leyendo el primer versículo de este capítulo 1. Dice Pablo, yo, Pablo, valga la redundancia, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo es el nombre griego, ¿sabes? El nombre hebreo es Saulo de Tarso. Y Saulo viene de la palabra Saúl, de rey Saúl que tenemos nosotros, porque él era de la tribu de Benjamín. Y la palabra apóstol, que él se hace menciona en este versículo, proviene de la palabra griega para enviado, que vendría a ser apostelo. Y si tú ves una imagen, Pablo, según este libro no canonizado, no bíblico, que es un libro extra bíblico, una fuente extra bíblica que se llama Pablo y Tecla, dicen que Pablo era calvito, bajito, gordito, nariz aguileña, chiquitito, ¿no? Si te gusta el cine, algo así como Danny DeVito, ¿no? Como tenemos, así. Por eso es que muchas veces en el libro de Corintios, Romanos, muchos lo cuestionaban, este no es apóstol. Y pone este texto, dice Pablo, apóstol, uno que ha sido enviado, un apóstoles, por la voluntad de Dios. Pablo siempre reconoce que si él está sirviendo, es por la voluntad de Dios. No es algo impuesto, no es algo que él simplemente piensa que lo ha logrado, o más así, que se autonombra, porque hoy, créanme, hay muchas personas que se autonombran apóstoles y creen que es un título superior a apóstol, a misionero, ¿no? a evangelista, que estos dones que hay, o maestro, y dice yo soy un ser superior, me voy a hacer llamar apóstol. Y hay unos que ya no quieren ser apóstoles porque queda muy bajo, quieren ser arcángeles, quieren ser querubines, hermanos, ya profeta a las naciones, la voz, no sé, ¿no? de los Andes, el eco de Sudamérica para todo el mundo. O sea, realmente es interesante cómo el orgullo llega a ocasionar este tema. ¿Por qué? Porque la palabra Pablo significa pequeño. Y Saulo viene de Saúl, que era un hombre alto, el rey, ¿no? O sea, Pablo dice, todo lo que antes consideraba los méritos que yo había logrado, hoy día es basura, dice en otros textos de la Biblia. Así que, por la voluntad de Dios, dice, Él ha sido encargado para llevar esta noticia. Ahora, versículo 2 le dice, le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Ya vemos el receptor de la carta, ¿no? Timoteo, y ojo que lo llama mi querido hijo, no le dice mi hermano, no, hijo. Y Pablo usa esta frase, Padre, Cristo, Jesús, nuestro Señor. En todos estos versículos ya la teología de Paulina se la conoce así, ¿no? Porque estamos hablando de la Trinidad, muestra al Padre, a Cristo, aunque algunos unitaristas dicen, ¿no? Que no es el Padre en el Antiguo, en el Nuevo es el Hijo y ahora es el Espíritu Santo, y no, ¿sabes qué? 3 en 1, Padre, Cristo, no solamente eso, Jesús, Salvador, Cristo, el Mesías, Señor, el Curios, o sea, realmente en este versículo nomás tenemos todo el ministerio, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y aún después de su resurrección,
desarrollado en un solo saludo. Pablo sabía lo que estaba escribiendo. Y es más, esta iglesia compuesta en Éfeso por judíos y gentiles, gracia, misericordia y paz. La gracia del charis o del caris, ¿no?, que mostraba, y la misericordia que había dado Dios, que librarnos del castigo que merecemos, y la paz no era un saludo normal para los griegos, porque la paz es el shalom dirigido a los judíos, pero era un saludo que ahora manifestaba la nueva vida, el cristianismo, gracia, misericordia y paz. Pero es interesante cuando le habla hijo Timoteo, porque, ¿sabes? Hay hijos espirituales y hay padres espirituales en la familia cristiana. Y yo siempre quiero ver este tema como Pablo no es padre de Timoteo, ni Timoteo es hijo de carne y sangre, pero es hijo espiritual y es padre espiritual. Y, ¿sabes? En la vida cristiana, deberíamos, si tú tienes tiempo en la iglesia, ser un padre espiritual para aquellas generaciones o nuevas generaciones que se van levantando. Y si tú eres joven, deberías ser hijo espiritual y buscar un padre espiritual. Si tú eres mujer, hija espiritual, madre espiritual. Si tú tienes años, madre espiritual, y tener hijas espirituales, alguien que es diferente a tu familia de carne y sangre. Esa es la idea de iglesia. Por eso me gusta llamarla la familia de Calvary. Pero yo te pregunto, en este nuevo año, en esta nueva etapa que vivimos, ¿tú ya eres madre espiritual de alguien? ¿O tú ya eres hija espiritual de alguna madre que es espiritualmente dentro de la iglesia mayor que tú, que puede ser una mentora para ti o un mentor si eres varón? Porque siempre decimos del mismo sexo tiene que ser esta área de comunión, de mentoreo, la familia espiritual. Personalmente tengo hijos espirituales. Ya estoy en una edad avanzadita, pues, ¿no? Pero entonces, y también soy hijo espiritual de mi pastor, ¿no? Entonces, es importante como familia tener esto. Pablo lo dijo, mi hijo espiritual. Ahora, del 3 al 5, Pablo da gracias por la vida de Timoteo. Versículo 3 dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, día y noche. Te recuerdo constantemente en mis oraciones. ¿Se dan cuenta la razón principal de por qué deberíamos tener familia espiritual? ¿Por qué? Porque lo que más necesitan los hijos es la oración de los padres. Eso es algo tan fundamental. No podemos andar nosotros en la vida si no es de rodillas. ¿Y qué es importante como familia de carne y sangre? Si eres padre o madre, estás escuchando esta enseñanza, tienes que orar por tus hijos. Porque, mira, a veces una persona lo que más necesitan es que, no sé, que le compre el iPhone 15 Pro, no sé, que le compre su laptop, no sé, ¿no?, touch, ¿no?, digital, que le compre la mejor ropa, no sé, que le dé el dinero para que se vaya a divertir al mejor mall. Mira, lo que más necesitan tus hijos no son cuestiones económicas, materiales, son tus oraciones. Después de eso, tiempo, cariño, amor. Sí, es cierto. Pero las cosas materiales no son lo que más necesitan, son tus oraciones. Y lo que más necesita tu familia espiritual, por eso es importante ser padre o madre espiritual de algún joven, de una señorita, o si eres señorita, tener un padre o una madre espiritual. ¿Quién ora por ti? ¿Quién está velando por ti? Pablo dice, yo oro por ti, Timoteo. Siempre te recuerdo, qué importante es tener a alguien que ora por ti. Por ejemplo, una de las labores que cumple mi suegro, que le digo un papá Vicente, que él es pastor también, a mí me llena de alegría cuando él dice, hijo, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Cada vez que nos encontramos, estoy orando por ti. Y esto me hace ver y sentir que no estoy solo en el ministerio, que no estoy solo en esta vida. Y realmente también oro por las personas que están en los staffs, ¿no? O sea, el personal, las personas que están tanto en Valiosos y Valientes, 412, Lucas, Dulos, ¿no? El staff de la iglesia, el Mirador, Patrimonios, para toda la vida. O sea, esta es mi responsabilidad, orar por ellos. Y sí, con toda confianza les digo, estoy orando por ti. La oración es básica, es importante en la familia. Y recuerda, lo que más necesitan tus hijos es tus oraciones. Ahora, versículo 4, Pablo dice,
tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. ¿Ven la emoción, los sentimientos en esta carta? Y me llenaré de alegría. Es otra emoción cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, dice Pablo, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas, miren, tu abuela Loaida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Hermanos, qué interesante, dos mujeres, la abuela y la mamá, enseñando la palabra a un niño, a un joven. Pero obviamente no estaban enseñando el cristianismo, estaban enseñando el Antiguo Testamento. Por eso dice, tu fe sincera. ¿Y sabes qué es sincera? Sin hipocresía. O sea, que no es falsa. Por eso, sincera. ¿Y sabes qué significa sincera? Pues que no tiene cera. ¿Y de dónde salen estas palabras de sincera o no tiene cera? Antiguamente se vendían las estatuas, no sé si has visto, los monumentos, algo así, ¿no? Y como era difícil el transporte y no estaba asfaltado, a veces se golpeaban, se hacían daño, y entonces cuando lo vendían le echaban cera, bien bonito, lo pulían, lo parchaban, lo disimulaban ese golpe. Y entonces, ¿qué hacían? Para ver que no tenía defectos y que era verdad original, la ponían en el sol. Esperaban que el sol caiga sobre esa escultura, por ejemplo, si estaba así, de repente era un dedo, ¡pum!, y se caía el dedo, está con cera, decía, entonces no sirve. O si era falsa, igual lo detectaban, una rajadura, igual. Pues entonces, sincera sería, por eso es que era original, era verdadero. Hoy llegamos a ser sin hipocresía, ¿sabes por qué? Porque hay fe hoy día hipócrita, en el sentido que Jesús mismo nos muestra el tema de la hipocresía, de la religiosidad, de que hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay personas realmente que vienen a la iglesia y están llenos de hipocresía. Creen y piensan y se miran a sí mismos como si estuviesen, superiores que otros, porque dicen, no, yo sabes que yo no peco, pero tratan mal al prójimo, están llenos de chisme, llena de mentira, llena de lujuria. O sea, realmente es interesante cómo ellos ven su cristianismo cuando los demás no los ven como cristianos o cristianas. Es una fe fingida, o al final, ¿sabes? Sacan, como decimos, los dientes, la colita de lobos, no eran ovejas, eran lobos. O sea, eso el Señor mismo dijo en sus parábolas. El reino de los cielos es como esos 4 terrenos, o el reino de los cielos es como ese árbol que crece y luego vienen las aves, no, los cuervos y vienen otros. O sea, realmente deja que crezca el trigo con la cizaña. Hay una fe hipócrita, hay una fe fingida, hay los religiosos. Pero en el caso de Timoteo, su fe era sincera, era real. Pero esto me llama mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque esa fe la enseñaron su abuela y su madre, porque su padre era griego. Su padre no conocía al Señor y obviamente le enseñaron el Antiguo Testamento, pero cuando llegó a Listra, ¿recuerdan Pablo que llegó a Listra en su primer viaje misionero y estuvo con Bernabé y sanaron a una persona que estaba ahí echado como paralítico y ellos pensaban, cuando se fue sanado, Júpiter y Mercurio vinieron, los dioses querían hacer un sacrificio, matar toros, ¿no? Y ellos dijeron, no somos ellos estos dioses. Miren, entró la palabra del Señor en ese lugar y de ahí escucharon. Su abuela, su madre, lo enseñaron y en el segundo viaje lo reclutó para ser parte de su equipo y estuvo también el tercer viaje. Y luego, ahora es su hijo. O sea, Timoteo llegó a bautizarse, llegó a ser parte del equipo de Pablo y fue su fe sin fingimiento, sincera, como dice Pablo, lo elogia. Obviamente recuerda estos momentos, dice, yo me acuerdo cuando llorabas, cuando nos despedíamos, recuerdo también, yo quiero verte, hermano, ¿sabes? Normalmente la clase de fe de los padres es la misma clase de fe de los hijos. Estos versículos nos enseñan estas verdades, hermanos. Y créame, algunos padres se quejan, no sé por qué mi hijo está así. Y a veces yo lo miro, digo, porque tú eres así, pues. No sé por qué mi hijo no sirve al Señor, porque tú no sirves al Señor.
Yo quisiera que mi hijo hiciera esto, pero mira, tristemente sucede. Normalmente la clase de fe de los padres es la misma clase de fe de los hijos. En algunas excepciones es mejor, pero sabes, normalmente es peor. Es interesante ver dos mujeres, no estaba el papá, porque no está el papá. Si eres mamá soltera, mira, cría a tus hijos en esos principios. Tercera parte, ahora, de este bosquejo. Del 6 al 14 vamos a ver, Pablo alienta y anima en el ministerio de Timoteo. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Como si fuera sincera, Pablo le dice, te recuerdo que avives. Mira, esa palabra avives en el griego es anasopureo, perdón. ¿Qué significa? Encender de nuevo o mantener la llama con toda su intensidad. Como tenía esa presión de esos falsos maestros y sobre todo esos gnósticos, Pablo le dice, enciéndelo, no te desanimes. Parece que Timoteo era alguien que se desanimaba rápido. Y cuando habla del don, en el griego, la palabra es carisma o charisma, que proviene de gracia, del charis, del caris, ¿no? O sea, Pablo habla y le dice, pero el Espíritu Santo te dio ese don, el caris, la gracia de Dios está contigo, así que no te desanimes, hazlo, avívalo. Hermanos, ¿sabes? A veces por los problemas, a veces por la cizaña que viene a la iglesia, por los lobos, una persona se puede desanimar. Yo a veces me he desanimado, ¿no? Hacemos algo por una persona, por la iglesia, por la obra de Dios, y vemos no hay compromiso. A veces vemos que hay traición, hay chisme, murmuración, y a veces llegamos con mi esposa, no hacemos nada. Pero luego tenemos nuestro tiempo devocional, el Señor nos sigue confrontando y animando, decimos, no, pero Dios nos ha llamado para hacer esto, Dios nos ha llamado para hacer su obra, Dios nos ha llamado para hacer los proyectos sociales, Dios nos ha llamado para discipular, para evangelizar, para hacer una iglesia misionera, y otra vez avivamos el fuego del don espiritual. Así que no permitas que los problemas, no permitas que las desilusiones, los desánimos, las frustraciones o aún la misma vida que pareciera que te va en contra, apague el don que Dios te ha dado. ¿Y por qué? Porque todos tenemos un don. Miren, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. O sea, hay clases, ojo. Y el versículo 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. O sea, tú tienes un don espiritual, yo tengo un don espiritual, porque todos los que somos cristianos, somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos un don. Y es triste que muchos van al cementerio sin haber usado los dones que Dios les dio. O es triste que hoy, por los problemas o las situaciones que aparecen en la vida, o por a veces en el matrimonio, en la familia, su don se va apagando poco a poco. Hermano, hermana, no permitas que suceda eso. Aviva el don. No permitas, enciende la llama. ¿Y cómo lo hago? Pues dobla tus rodillas, pues ora, pues habla con Dios, pues confía en el Señor, deja ese problema, esa situación en las manos del Señor. Tú sirve a Dios, Dios no te ha fallado, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que ese don que Dios te ha dado es de beneficio para la iglesia. Este nuevo año, que sea de beneficio para la iglesia. No te quedes ahí con los dones. Algunos cantan bonito, algunos sirven bonito, algunos tocan bonito, algunos, miren, pueden cargar. Ahora tenemos el estado de infraestructura. O sea, hay tanto para hacer y hay algunos que no quieren usar sus dones o talentos. Qué triste por ellos. Versículo 7. Pues Dios no nos ha dado, miren, un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. O sea, Pablo habla claramente de esto. Dios no nos ha dado de temor y timidez porque pareciera que Timoteo era así. ¿Y cómo sabemos vencemos el temor y la timidez? Miren, en Juan 13, del 1 al 17, hay una historia donde Jesús va a ser traicionado por Judas. Están en la última cena y Jesús empieza a lavar los pies de estos discípulos. Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque sí, el Señor decía,
voy a ir y el Hijo del Hombre va a ser traicionado, mira, lo van a llevar azotado, lo van a llevar a una cruz, temor, no sé, timidez. Y parece Timoteo, por los falsos maestros, las situaciones que pasaba, estaba ahí. ¿Cómo lo vencemos? Miren, Dios te ha dado, el Espíritu Santo ha puesto ese poder en ti, la capacidad de ir y hacerlo. Él va adelante, de amor y, sabes, de autocontrol. Jesús en ese momento nos muestra estas tres características: poder, amor y autocontrol. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder. Mandar ángeles, ordenar ángeles y los destruía a los soldados. O agarrar a Judas y decir, oye, si me vas a traicionar, ahorita mismo te elimino. Pero lo amó. Tuvo autocontrol. Le lavó los pies a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Y en esa misma mesa le dijo, hay alguien que me va a traicionar aquí, Judas, no lo hagas, te doy una oportunidad. Te amo, Judas, amo a todos, pero sé que lo que vas a hacer, autocontrol. Voy a mojar el pan, y al quien le dé el pan, ese me va a traicionar. Y todos, y estaba Judas a su lado izquierdo, ¿no? Y era como, y todos no entendían. Y el Señor le dijo, lo que vas a hacer al final, hazlo. ¿Se acuerdan, no? Poder, amor, autocontrol. ¿Sabes qué, hermanos? El poder y el amor dado por el Espíritu Santo, más la autodisciplina, autocontrol, derrotarán el temor y la timidez. Si tú alguna vez te encuentras en esta situación, tienes el poder dado por el Espíritu Santo. Cultiva ese amor ágape, ese amor incondicional, y ten autodisciplina y vencerás el temor y la timidez. Versículo 8. Y así que nunca, dice Pablo, te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor Jesús, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo. ¿Sabes qué? A causa de la buena noticia. Es interesante este versículo, ¿no? ¿Por qué? Porque como esta cárcel era diferente a la cárcel primera del arresto domiciliario, entonces ya las cosas eran complicadas, ya era más complicado ser cristiano. Parece que muchos se avergonzaban y esto era como, no sé, amigo del prisionero. Pablo dice, no te avergüences. Es más, tienes que entender, prepárate a sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Eso era algo muy interesante y ahí hasta el día de hoy sigue siendo interesante. ¿Sabes por qué? Porque algunos predican desde los púlpitos que el cristiano no tiene que sufrir. No tiene que sufrir pobreza, no tiene que sufrir enfermedad, no tiene que sufrir excepciones, porque somos cabeza y no cola, estamos aquí en este mundo para ganar, conquistar, y somos los ganadores, saca el campeón que hay en ti. Pero estos versículos, Pablo dice, mira, predicar la buena noticia trae sufrimiento. A veces no entienden las personas, no estudian, no leen la Biblia en su totalidad, y pareciera que Timoteo sí estuvo en una cárcel, porque Hebreos 13:23 lo afirma. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. El escritor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, pero un día lo sabremos, hermanos, si es Pablo en el cielo. Ahora, recuerden esto. Predicar la verdadera, buena noticia de Jesús siempre ha sido peligroso y lo acompaña el sufrimiento. Mas el no sufrir es una excepción. Pablo afirma lo que el mismo Señor Jesucristo afirmó. Los van a meter a la cárcel, los van a perseguir, van a sufrir hambre, van a sufrir frío. ¿Por qué hoy ese evangelio de para de sufrir, o tú sé cabeza, o tú saca el campeón, es tan popular el día de hoy? Porque no es bíblico, porque la Biblia habla de que el sufrimiento está ligado, está pegado a la buena noticia. Obviamente la verdadera buena noticia, pero el no sufrir es una excepción. El sufrir es la norma. Ahora, versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa,
No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan, desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Pablo ahora muestra lo que es la verdad del Evangelio. Nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, tal como lo dice en Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Pablo nos habla del llamado específico, obviamente del llamado general. Pablo nos habla del tema de la elección, pero sabes, la elección incluye el bendecir, no el de excluir. La elección no está basada en la exclusión, sino en la inclusión de aquellos que Dios llamó. Y no está simplemente para verlo desde el punto de vista de los privilegios. Oh, soy salvo y tú no eres salvo, aunque quieras no vas a ser salvo. Sino está basado en las responsabilidades. El mismo texto dice, hemos sido elegidos, hemos sido llamados, hemos sido salvos para ser santos. O sea, nos eligió en Cristo. Y no elegido de forma unilateral, sino en Cristo, para que seamos santos e intachables. O sea, la meta de la elección no es la antielección, ni es el privilegio de que soy yo elegido, sino es la santificación. La meta de la elección es la santificación. Pablo dice, nos eligió para ser santos. Porque hay algunos que ven este tema de la elección con una filosofía que dicen, mira, una vez hijo, siempre hijo, y no importa si pecas, y no importa si vives una vida llena de alcohol, eres hijo. Nunca vas a dejar de ser hijo. Digo, no han entendido la palabra del Señor, porque la meta de la elección es la predestinación. Ahora, Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. El término de llamado, ¿saben?, es utilizado en los siguientes sentidos teológicos en la Biblia. 1. Los pecadores son llamados a salvación por la gracia divina a través de la obra redentora de Cristo y la convicción del Espíritu. Y esta palabra en el griego es el kletos. En Romanos 1:6 al 7, Romanos 9:24, 1 Corintios 1:1 al 2, 2 de Timoteo 1:9 que estamos viendo y 2 de Pedro 1:10 habla de este kletos. O sea, somos llamados para la salvación por la gracia divina y ese es el llamado específico para cada uno o especial para cada uno de nosotros. Pero B, los pecadores también invocan el nombre del Señor para ser salvos y a este tipo de llamado se le llama epicaleo. En Hechos 2:21, en Hechos 22:16 y Romanos 10:9 al 13 habla sobre que somos llamados y a la vez nosotros invocamos el nombre del Señor. Pero también los creyentes son llamados a vivir vidas como las de Cristo. A esto en el griego se le llama el klesis. En 1 Corintios 1:26, 1 Corintios 7:20, Efesios 4:1 y Filipenses 3:14 nos dice que somos llamados a vivir una vida santa o a imitar la vida de Cristo. Y los creyentes son llamados a las tareas del ministerio. Este es el llamado ya específico, especial para una obra como Hechos 13:2, 1 Corintios 12:4-7 y Efesios 4:1. Dios nos llamó a vivir una vida santa. Dios nos llamó para ser salvos. Dios nos llamó. Y el hombre también invoca el nombre del Señor y acepta el llamado, pero también Dios nos llama a vivir una vida santa, a vivir una vida como Él, y a veces nos llama para el ministerio. Todo eso involucra el llamado. Y Dios nos llama a ti y a mí a ser parte de su obra, a imitar la vida que Él hizo. Él cumplió la misión de Dios y debemos de cumplir la misión de Dios. Él vivió una vida santa y debemos de vivir una vida santa, pero debemos de invocar el nombre del Señor. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es decir, yo respondo a la oferta, al llamado que el Señor me está haciendo. Versículo 10. Y ahora, todo esto, Él nos los ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Esa es la buena noticia, hermanos, la eternidad, la salvación, la vida. Es decir, la salvación es por la gracia inmerecida, ofrecido al pecador muerto en sus pecados para disfrutar la inmortalidad inmerecida. Esto es lo que Pablo nos habla en la eternidad con Jesús. Estos versículos resumen el centro de la buena noticia.
Estás muerto en tus pecados, la buena noticia, vas a vivir eternamente, pero en Cristo Jesús y lo recibimos de gracia, gracia inmerecida. 11. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Ya hemos hablado, ¿no? Él es predicador de eso. Por eso estoy sufriendo aquí, dice Pablo, en prisión. Pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Hermanos, el sufrimiento no provocado revela la clase de fe y confianza del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? El sufrimiento no provocado. Pablo dice, yo estoy sufriendo. Pablo dice, yo estoy pasando situaciones. Pero revela el tipo de fe y de esperanza. Pablo, a pesar de que estaba en esta prisión fría, era una prisión terrible, él confiaba en el Señor. Versículo 13. Aférrate, dice Pablo. Aférrate al modelo de la sana enseñanza, dice Pablo, que aprendiste de mí. A un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. 14. Mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Recuerden, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo va a hablar ahora. Pablo describe las frustraciones y alegrías en el ministerio a Timoteo. 15. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Miren, hermanos, ¿se dan cuenta? Tú, Timoteo, guarda, tú, Timoteo, es esto, pero sabes, en el lado opuesto están Figelo y Hermógenes. No sabemos mucho de ellos, pero sí sabemos que lo abandonaron. Y el 16 dice que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Esta cárcel fría, esta cárcel que solo tenía una ventana en el techo, esto era el lugar donde él estaba. 17. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. 18. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Hermanos, miren, los opuestos de estos líderes. Los líderes pueden caer y abandonar la fe o mostrar su fe y no abandonar a la familia de Dios en el momento de una crisis. Pablo habla, Timoteo, no te avergüences. ¿Sabes qué? Hermógenes y se avergonzaron de mí, ¿no? Estos dos hombres, estos dos líderes, parte del equipo de Pablo, y no solo ellos, muchos lo abandonaron. Los líderes pueden caer o retroceder o ya no estar. Muchos hasta abandonaron. Demas se fue. Y hasta Pablo en la primera carta dice, los he entregado a este Nicolás, ¿sí, no? Sí. Lo echamos de la iglesia, del cuerpo de Cristo. O sea, realmente, de ahí venían algunos nicolaitas, ¿no? O sea, realmente es interesante cómo en el liderazgo, cuando viene la crisis, cuando viene el problema, algunos líderes, entre comillas, ¿no? Pueden caer o abandonan la fe, o pueden mostrar su fe y no abandonar a la familia de Dios cuando están en medio de la crisis. Y este Onesíforo y toda su familia mostraron el amor en acción. Lo fueron, lo buscaron, lo encontraron, lo ayudaron y Pablo está contento por ellos. Vamos a terminar este estudio con 4 conclusiones. Primero, los padres deben de orar por los hijos y los hijos por los padres, incluyendo los hijos y padres espirituales. Esto es lo que hemos visto el día de hoy. Y número 2, lo que hemos visto, la clase de fe de los hijos normalmente es la misma que la de los padres. Número 3, el sufrimiento en la vida cristiana es la norma y el no sufrir por ser cristiano y predicar su palabra es una excepción. Y número 4, hermanos, lo que hemos visto, los momentos difíciles son coladores del tipo de fe, coladores del compromiso, del carácter y el amor en acción del Hijo
de Dios. Esto nos muestra este primer capítulo y estamos llegando al final. Hermano, no te desanimes. Aviva el don. Pon tus dones al servicio del Señor. No te avergüences del Evangelio ni pongas en vergüenza el Evangelio con tus actitudes. Si eres parte de la familia de Dios, comprométete, sirve. El sufrimiento es el colador de si eres o no eres hijo de Dios. Vamos a orar y terminemos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, una vez más estudiar tu escritura versículo por versículo. Y gracias por hacernos entender que pase lo que pase, cualquiera sea la situación, debemos mantenernos firmes, comprometidos. Debemos seguir amando con este amor ágape, con este amor incondicional, sirviéndote hasta el último de nuestros días y sobre todo, recordar que somos una familia, debemos orar los unos por los otros y debemos mantenernos en esta familia día a día. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, si este mensaje ha sido de bendición, mira, déjame un comentario, dale un like y si deseas, como te dije, recibir las notas, escríbeme en el email. Pero comparte por tus redes sociales. Nos vemos en el segundo capítulo.